Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, gracias porque nos llamas, nos convocas a este lugar para poder escuchar tu palabra, para recibir la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú el que ha apartado el tiempo, el espacio, aún la silla en donde estamos sentados. Dios, la apartaste, la reservaste para nosotros porque tienes algo que mostrarnos acerca de tu verdad para nuestras vidas. Te pedimos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, para que podamos escuchar, poner atención y guardar en nuestro corazón tu palabra, pero sobre todo con esa intención de poderla poner por obra. Señor, a través de lo que vamos a escuchar hoy, te pedimos que nos enseñes a ser humildes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a hablar el día de hoy acerca de humildad. Yo creo que todos tenemos un concepto, alguna idea acerca de lo que es la humildad. Bien, es necesario considerar, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos. La humildad debe ser una característica propia de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Ser humildes debe ser una característica de nosotros. Buscaba las definiciones y algunas de las definiciones incluso dicen que la humildad es una virtud cristiana, así le llaman, una virtud cristiana. Creo que podemos extenderlo un poquito más. Sin embargo, me llamó la atención que dijera una virtud cristiana propia de nosotros. Aunque sí creo que hay gente que no necesariamente conoce de Dios, pero que en algunos casos tiene esa actitud de humildad para con los demás. Pero bueno, más allá de la definición, también me llamaba la atención que alguien dice: la humildad o vivir en humildad es difícil de practicar. Decía así, es difícil de practicar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que valora la competencia, que valora más el liderazgo, que valora más la autopromoción, ¿verdad? El crecimiento de cada uno como persona, sino que eso esté mal. La humildad, y nosotros necesitamos ser humildes en nuestro trato con los demás. Sí nos llama la atención cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo sin que esta tendencia natural del mundo, esa corriente del mundo que habla sobre la autopromoción y la competencia, no llegue a invadir nuestras vidas y que realmente podamos vivir en humildad? A través de la Biblia nosotros sabemos, y nos lo ha dicho el Señor Jesucristo, ustedes son luz, ustedes son sal. Es decir, en otras palabras, ejemplo. También se ha analizado muchas veces de esta manera: nosotros somos las Biblias que leen pues los que no conocen a Dios. A través de nosotros pueden ver a Dios. Y entonces la pregunta es: ¿qué leen en nosotros cuando se trata de humildad? ¿Qué lee la gente en nosotros cuando se trata de humildad? Y entonces me pregunto, ¿soy humilde? Yo soy humilde, y los invito a que todos tomen esta pregunta, ¿verdad? Cada uno de manera propia. ¿Soy humilde? Encontraba una encuesta como para tratar de ubicarnos. ¿Qué tanto yo me conduzco humildemente para con los demás? Y les voy a invitar a que todos lo consideremos. Adultos, jóvenes también, y los pequeños. Todos escuchemos estas preguntas y tratemos de ubicarnos, ¿verdad?, en esa humildad. Primera pregunta: ¿reconoces a Dios en todo lo que tienes? Habilidades y también cosas materiales, por supuesto. ¿Reconoces que es de Dios de quien viene? Segunda pregunta: ¿cómo reaccionamos pues cuando alguien nos critica o alguien nos da una opinión sobre alguna cosa? ¿Cómo reaccionamos? Honestamente, cada uno considéralo. ¿Lo tomamos de buena manera y hasta damos gracias y consideramos?
o nos enojamos. Piensa en eso. Cuando ayudamos, ¿lo hacemos sin esperar nada a cambio? ¿Cómo lo hacemos? De manera personal, considérelo. Si tiene un logro, le gusta que lo reconozcan, le gusta que lo elogien por sus logros o sus habilidades. Bien, y si no lo hacen, ¿qué actitud toma usted? ¿Se molesta? ¿Se enoja porque no le reconocieron sus logros? ¿Le gusta tener cosas mejores que los demás? ¿Estrenar? ¿O incluso hasta presumir delante de los demás que tiene cosas mejores que ellos? Es para ubicar qué tan humildes somos. En una conversación le gusta dominar el tema, en un debate le gusta dominar el tema, le gusta imponer su punto de vista, o nos comparamos con los demás, ¿verdad? Yo soy más en X o Y área y los demás son menos. ¿Qué hacemos cuando cometemos un error? Cuando cometemos un error, ¿lo reconocemos o no? ¿O no lo reconocemos y tratamos de justificarnos? Bien, veamos qué dice Dios en su palabra. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. No lo busque, solo anótelo si gusta. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Si no le da tiempo, es la ventaja que tenemos ahí la grabación guardada. Efesios 4, 1 y 2 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es un llamado de parte de Dios a cómo conducir nuestras vidas. Dice, dignos de que son cristianos, entonces vivan dignamente de esto, ¿verdad? ¿Y cómo se vive dignamente siendo cristiano? Bueno, una parte y hasta ahí me voy a quedar, no voy a mencionar los demás puntos. Uno de esos puntos es viviendo en humildad. ¿Cómo dignamente? Bueno, con toda humildad, dice así la palabra. Es algo que Dios espera de nosotros, que sí vivamos en humildad. Es lo que espera de nosotros como sus hijos. Los hijos de Dios, entonces, en su carácter, en su relación con los demás, deben de ser humildes. Filipenses 2, versículo 3, dice además de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dicen, todas las cosas que tú hagas, no lo hagas por contienda ni por vanagloria. Y ahí está hablando de vanidad. Y la vanidad tiene que ver un poquito con ser más que los demás. Así que lo que hagas, no lo hagas vanidosamente. No lo hagas con una doble intención vanidosa. No tengas contienda por estas cosas. Antes bien, dice, con humildad. Antes bien, todo lo que hagas, todas las cosas que tú hagas, hazlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto a muchos les estorba, a muchos no es fácil, ¿verdad? Estimar a los demás como superiores a mí mismo. No, precisamente cuando yo soy orgulloso, cuando yo soy altivo, cuando yo soy soberbio, difícilmente querré ver a los demás como superiores a mí mismo. Y mi relación con ellos, pues no será de esa manera humilde. Mi trato con ellos no será humilde. Si soy orgulloso y altivo, siempre querré estar por encima de los demás. Bueno, así que con esto que estamos viendo podríamos decir que la humildad en nosotros como hijos de Dios se refiere a que nosotros tengamos esa actitud de sumisión delante de Dios y delante de los demás. Por eso es considerándolos superiores a mí mismo. Es tener una actitud de sumisión delante de Dios y delante de los demás. Ahí en nuestra relación, ¿verdad? Podemos verlo en dos ángulos, ¿verdad?
El vertical, nuestra relación con Dios, y el horizontal, nuestra relación con nuestro prójimo. Primeramente, humildes delante de Dios. Y segundo, pues humilde en nuestro trato con los demás. Además, esta es la enseñanza que nos dejó el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque el Señor Jesús no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Y recordamos a los discípulos aquella noche en donde Él, prácticamente poniendo sus rodillas sobre el suelo, lavó los pies de sus discípulos, dándonos a nosotros una gran enseñanza. El Rey del universo, aquel que si no hubiera estado, ¿verdad?, las cosas no habrían sido hechas, pero Él estaba allí, Él de rodilla lavando los pies de sus discípulos. Una de las enseñanzas que nos queda allí muy clara es la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, así deben de ser todos los demás en su trato. Se humilló de tal manera que siendo Dios, tomó forma de hombre, tomó un cuerpo humano y vino a morir por nuestros pecados. Nos dio salvación, nos dio vida eterna. Por esa humillación, vamos a decirlo, por esa autohumillación de Él mismo, nosotros hoy tenemos el perdón de pecados. Los pecados no se nos perdonan porque seamos muy buenos. ¿Están de acuerdo, hermanos, en eso? Los pecados no se perdonan porque seamos muy buenos. ¿Por qué se nos perdonan los pecados? Porque pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Porque la sangre que Jesús derramó en la cruz nos limpia de todos esos pecados. Así que a ese punto, ¿verdad?, llegó la humildad de nuestro Señor Jesucristo, y es un llamado para nosotros mismos a vivir en esa humildad. Sí, es un llamado. Él da el ejemplo y nos llama también a que seamos humildes en nuestro trato con los demás. Pero para esto necesitamos dejar de ser egoístas. Reconocer, por supuesto, que somos egoístas y hacerlo a un lado de nuestras vidas. Dejar a un lado el orgullo. Reconocer que somos orgullosos y hacerlo a un lado de nuestras vidas. Y tener la actitud de servicio que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Así que el asunto no es simple. Quitemos el orgullo, ¿verdad? Quitemos el egoísmo y entonces tengamos la actitud de servicio y amor para con todos los demás. Bien, antes de continuar conviene hacer una nota y decir, ser humilde no significa que seamos débiles. Ser humildes no significa que seamos débiles, ¿sí? Pero ya entendiendo esto, ¿cómo puedo yo practicar la humildad para con los demás? ¿Cómo puedo desarrollar incluso la humildad? La humildad es algo que también se va desarrollando, va creciendo. Entre más nosotros tengamos una conducta humilde para con los demás, será siempre más fácil las cosas. Es algo que se desarrolla, es algo en lo que podemos crecer, la humildad. Y entonces empecemos de esta manera. Va relacionado a las preguntas que hacíamos al principio. Empecemos de esta manera. Reconocemos que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Necesitamos pasar por ahí primero. Reconocer que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice así: todo buen regalo y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces. Hasta ahí me detengo. Dice Santiago, entonces, todo regalo, todo don perfecto, dice, viene de arriba, viene de parte de Dios, desciende. Y entonces por eso nosotros pues tenemos habilidades para algunas cosas, o Dios nos ha puesto a hacer ciertas tareas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, es Dios el que ha intervenido para eso. Todo lo que tenemos, incluso las cosas materiales, las habilidades que nosotros tenemos, vienen de parte de Dios. Es Dios el que las ha dado.
Así que si yo comprendo esto, va a ser más fácil para mí hacer a un lado la presunción, hacer a un lado la vanidad, porque entiendo que no fui yo, sino Dios el que lo puso en mí. Dice la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero lo dice en la versión Dios habla hoy. ¿Quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Bien, con estas preguntas el Señor nos sacude un poquito y nos lleva a ubicar. Nada de lo que tú tienes, nada de lo que tú eres, te lo conseguiste tú solito por tus fuerzas. Dios te lo ha dado. A mucha gente esto no le gusta. Le gusta saber que uno fue el que lo logró, el que lo consiguió, el que lo alcanzó. Si bien es cierto, pusieron sus manos a trabajar, finalmente es Dios el que bendice. Como a José, puso sus manos a trabajar y entonces Dios bendecía la obra de sus manos. Lo mismo pasaba con Job. Así que, hermanos, nuestros talentos, nuestras habilidades, es Dios el que nos las ha regalado. Ya partiendo de ahí, podemos decir, así que no hay nada de qué jactarnos, no hay nada de qué envanecernos. Lo que podemos hacer es porque Dios así nos lo ha permitido. Siempre ha sido Dios. Eso debemos de tenerlo bien claro. ¿Qué otra cosa podemos hacer para practicar la humildad? Bien, si nos dice, ¿verdad?, que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, bueno, ¿qué hacemos entonces cuando alguien da una opinión? Alguien da una opinión. Dice Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar se expone a la necedad y al oprobio. Lo que va a mostrar el que habla antes de escuchar es que es una persona necia. No escucha, se adelanta a hablar. No está dispuesto a escuchar el comentario de la otra persona. Ni siquiera está dispuesto a evaluar lo que diga la otra persona. Al no hacerlo, lo único que estoy mostrando es que no hay humildad en mí. No tengo un carácter humilde para con los demás. Necesito escuchar. Y escuchando, tal vez pueda opinar. Y tal vez pueda dar un buen consejo. O tal vez pueda corregirme en algo en lo que yo estoy equivocado. Si escucho. Pero si de antemano yo ya me preparé y no quiero escuchar y al contrario, solamente quiero responder o ganarle la palabra, pues significa que no estoy actuando en humildad con aquella persona. Es importante valorar la opinión de los demás. Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y esto lo hemos visto, ¿verdad?, anteriormente. Primero, acércate más para oír. Detente en tu habla, en tu respuesta, porque vas a descubrir que hay necedad en ti. Tenemos que reconocer una cosa, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. En el área en la que cada uno sea especialista, aún así, no lo sabe todo. Siempre hay la oportunidad de crecer más. Entonces, pues démonos la oportunidad de escuchar a los demás. Por supuesto, voy a evaluar. Por supuesto que voy a considerar. Pero ya me detuve a escuchar por lo menos. No me anticipé a mostrar una necedad en mí. Así que escuchemos lo que las demás personas tienen que decir o tienen que opinar. El siguiente punto, el Señor Jesús nos lo enseñó. Busquemos servir a los demás antes que servirnos a nosotros mismos. Servir a los demás antes que a nosotros mismos. Lo normal es que siempre se quiere uno atender a sí mismo solito, ¿verdad? Yo primero, antes decíamos, o se decía eso, yo primero, después yo y siempre yo. Antes pensábamos de esa manera y lo
verdaderamente creíamos que era la forma correcta de vivir y hacer las cosas y resolver nuestros asuntos. Pero no, en el Señor no son así las cosas. Dice Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A servir, a servir. Y nosotros somos los hijos. Nosotros somos los hijos. ¿Para qué estamos puestos? Para servir a los demás. Para servir a los demás. Pero parece que para muchos, ¿verdad?, hasta es una ofensa servir a los demás. Hasta parece que es una ofensa servir a los demás. Parece que es una ofensa dejar el lugar a los demás antes que yo. ¿Por qué? Bueno, no hemos llegado a ese punto de comprender que Dios espera que nosotros seamos humildes, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestro trato con los demás. ¿Qué otra cosa? Evitemos las comparaciones. Las comparaciones provocan también envidias. ¿Por qué él tiene más y yo no? ¿Por qué esto y yo no? Bueno, o la otra es esta, ¿verdad? Que yo presumo de que tengo más que el otro. En la Nueva Versión Internacional, Gálatas 6:4 dice así: cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Mira, si hay algo de lo que podrías decir, en esto soy bueno, mira, no te compares con los demás. Lo único que vas a provocar es lastimar el corazón de los demás. Mientras que tú alimentas tu orgullo, mientras que tú alimentas tu altivez, tu soberbia, estás humillando a otros, y en el mal sentido, ¿no? Porque es menospreciar, es pasar por encima de los demás. Así que no seas así. ¿Cuál es la actitud que debe de tener alguien que pues tiene habilidades para algo? En vez de estar presumiendo y menospreciando a los otros, debería de enseñarles. ¿No es así? Debería de enseñarles. Alguien que es humilde no tendría problema en eso, en enseñar y en compartir conocimiento. Pero tristemente, la soberbia, la altivez, es un estorbo a veces para estas cosas. Otra cosa que debemos de hacer, y esto nos ha hablado mucho los pastores, ¿verdad? Poder conocer cuáles son nuestras limitaciones. Lo han escuchado, ¿no? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Bueno, una de nuestras limitaciones es que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Podríamos decir, esa es una de nuestras limitaciones. Aún conociendo al Señor Jesús, aún habiendo sido limpiado de nuestros pecados, ha habido tropiezos. Hemos cometido errores, pecados, ¿sí? Aún conociendo al Señor Jesús. Esto no significa, ¿verdad?, que haya permiso para esto. Hemos dicho muchas veces, vamos a Dios, pedimos perdón, nos arrepentimos de aquello, dejamos ese camino. Pero tenemos que mencionar, es una de nuestras limitaciones. Le hemos fallado a Dios en algún momento, en algún aspecto de nuestras vidas. Y entonces, si tenemos en cuenta eso, vamos a dejar a un lado todos estos aspectos de soberbia, de altivez, de presunción. Los vamos a dejar a un lado, porque sabemos que también nosotros nos hemos equivocado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice así: pero él me dijo, es el apóstol Pablo hablando acerca de esas oraciones que ha hecho delante de Dios. Y el Señor Jesús le ha contestado: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Me voy a gloriar en mis debilidades. De alguna manera voy a reconocer esas debilidades
y las vamos a poder llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si esas debilidades las llevo allí, a los pies del Señor, seguramente que voy a contar con su ayuda y su dirección. Pero ya reconociendo estas cosas, hermanos, el punto es que reconociendo estas cosas, voy a poder hacer con facilidad a un lado la altivez y la soberbia. De eso se trata. Si yo reconozco mis limitaciones y mis errores, podré hacer con facilidad a un lado la soberbia que haya en mi corazón. Y bien, necesitamos todos reconocer que tenemos que ser perdonados. Primeramente por Dios y segundo también con aquellos con quienes hayamos tenido alguna fricción. Necesitamos ser perdonados. Y es que reconocer que necesito perdón significa ser humilde para acercarme y pedir perdón. Pedir perdón implica humildad. Por eso lo estamos incluyendo aquí. Pedir perdón implica humildad. Implica reconocer mis errores, mis faltas, por eso lo veníamos mencionando en el punto anterior, reconocer mis faltas y entonces pedir perdón. Sí, por supuesto a Dios, pero Dios sabe qué hacemos en la segunda parte de esta acción. Tenemos que ir a ponernos a cuentas con quien corresponda. Dice Efesios 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos? Perdonarnos, sí, pero para poder ser perdonado, necesito pedir perdón. Y eso implica, insisto en esto, humildad. ¿Qué sería un obstáculo? El orgullo. Yo mismo, ¿verdad? El orgullo, el ego, la vanidad podría ser un obstáculo. Tenemos que hacerlo a un lado, ese obstáculo. Sentirme superior, hagámoslo a un lado. Si esas cosas están presentes y las alimentamos, entonces difícilmente podremos conducirnos en humildad. Los jóvenes también tienen que considerar esto y tienen que aprender a ser humildes. Los jóvenes están creciendo, están aprendiendo cosas, ¿verdad? Están apenas ubicando muchos aspectos en su vida, está formándose su personalidad. Y de repente descubren que son buenos para algunas cosas, ¿no? De repente, y puede pasar, que algunos jóvenes, en cuanto a conocimiento, me refiero a estudios escolares, por ejemplo, puede haber que algunos jóvenes tengan más conocimiento que sus padres. Es posible que sí. Bueno, necesitan aprender a ser humildes con sus padres. Y nosotros padres enseñarles eso. Tienen que ser humildes, a pesar de todo el conocimiento que puedan haber adquirido. Lo que están aprendiendo los lleva más a querer destacar en lo que ellos hacen y a olvidarse un poquito de los demás. Jóvenes tienen que considerar esto. Lo que están aprendiendo puede ser de bendición, pero no para entrar en un reto con otras personas y caer en el lado contrario a la humildad. Así que, bien, si hemos decidido, después de escuchar la palabra de Dios, mantenernos fieles al llamado que Dios nos hace de vivir en humildad, aquí hay algunas cosas que podemos aplicar. Recordando que humilde no significa ser débil. No significa ser débil. Tampoco significa que soy inferior. Tampoco significa eso. No podemos irnos al otro extremo, ¿sí? Considero a los demás como mayores a mí mismo. Pero reconozco que hay cosas que Dios ha puesto en mí. Si me voy al extremo, voy a pensar que no soy nadie, no soy nada, ¿verdad? Y eso va apagando también mi ánimo para hacer las cosas. Entonces, humildad no es debilidad, entendamos eso. Más bien es una actitud que ya hemos hablado, es la actitud que Dios espera de nosotros
y que reconociendo, así de sencillo, quiénes somos, podamos también relacionarnos con los demás humildemente, sin pensarnos más de lo que sencillamente somos. Mateo capítulo 7, versículo 12, esa sí les voy a pedir que todos abramos nuestra Biblia. En Mateo 7, versículo 12. Y esta sí la vamos a leer todos juntos. Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12. Bien, dice la palabra de Dios, así leemos todos juntos, Mateo 7, 12. Por tanto, todas las cosas, todos juntos, por tanto, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Bien, ¿cómo quiero ser tratado por los demás? Que me traten groseramente, con altivez, con soberbia. ¿Quiero ese trato para mí? No, no me gusta. No me gusta que me traten así. Entonces, pues yo voy a tratar a los demás como, pues con humildad, con amabilidad, con sencillez, ¿verdad? Con un trato amoroso de parte de Dios. Bien, y por último, Romanos 12, versículo 3. La buscamos todos y también la vamos a leer todos juntos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. ¿Sí? Romanos 12, 3. Dice así todos juntos también. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, ¿cuál es el concepto que debemos de tener? Pues ni más alto, tampoco más bajo. El que debe de tener cada uno. No sentirnos más que los demás, no querer pisotear a los demás, no tener un trato poco amable. Dios nos llama a ser humildes. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad de considerar tu palabra y seguir recibiendo la enseñanza que tienes para nosotros. Gracias porque el día de hoy nos has hablado acerca de la humildad. Es un tema que seguramente que hemos escuchado en muchas ocasiones, pero que en nuestro día a día, tal vez, Señor, lo hemos hecho a un lado, nos hemos olvidado de ser humildes en nuestro trato con los demás. Hemos dejado que gane la soberbia, la vanidad, la altivez, y nos conducimos de esta manera, sabiendo que no es agradable delante de tus ojos y sobre todo habiendo tenido ejemplo. Así que no hay forma de justificarnos. Conocemos la palabra, conocemos lo que está allí escrito. Eso es lo que tú esperas de nuestras vidas. Así que te pedimos humildemente, reconociendo que en algunas ocasiones hemos fallado. Queremos pedirte perdón y pedir tu ayuda. Pedir tu ayuda para vivir
Señor, como tú esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a mirar a los demás en la manera que tú esperas, que nuestro trato con los demás pueda ser de humildad, de amabilidad, que pensemos antes en los demás que en nosotros mismos, el poder servir a otros antes que a nosotros mismos, el poder escucharles y poder tener diálogos sanos, diálogos edificantes y no diálogos destructivos en donde uno o el otro siempre quieren ganar e imponerse. Danos la sabiduría de hablar correctamente en esos momentos, porque reconocemos que todo viene de parte tuya. Las habilidades, las cosas materiales que tú nos has dado, Señor, nuestros trabajos, las tareas que podemos realizar en la iglesia, en nuestros hogares, allí también en medio del lugar en donde vivimos, en la escuela. A cada uno, Señor, nos das la oportunidad de poner en práctica estas cosas y esperas que seamos humildes. Reconocemos que tú nos has dado todo y por esa razón no podemos ser soberbios, no podemos ser altivos, sino al contrario, reflexionando y meditando en esto, podemos inclinar nuestro rostro en humildad y hacer a un lado aquello que no es agradable a tus ojos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues edificando nuestras vidas, sigues hablándonos a nuestro corazón y corrigiendo lo que aún es necesario enderezar. Señor, por todo esto te alabamos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Dejo el lugar al pastor Miguel.